A la gloria de Dios. Romanos 7:14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendícenos con ella y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje bíblico ha sido usado y comentado muchísimo para todas las versiones. Para el que quiere estar en pecado y decir, no, si ahí dice que ya no soy yo, ve que no soy yo, es el pecado. Le echa la culpa al pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que es? Si no es transgresión de la ley, ¿no? Le ponen personalidad al pecado. Bueno, se ha hablado y se ha escrito mucho acerca de esto. Yo quiero compartiros acerca del remedio que Dios ha puesto para la condenación moral. ¿Vale? Lo voy a repetir porque esto es algo que Pablo escribe. Es el remedio que Dios ha puesto para la condenación moral. Esa condena que te viene moralmente a ti como creyente, porque muchas veces se escucha hasta comentaristas y ministros que dicen, es que lo que habla en Romanos 7 es una persona que no tiene a Dios. No. Es una persona que está en el Señor y con la ley de su mente es que le sirve a Dios porque conoce. Y se deleita en el hombre interior y dice, y quiere. Hay algo que le está estorbando y está encontrando una oposición en sus miembros, ¿vale? Esto del capítulo 7 de Romanos no se escribió para los incrédulos. Ninguna parte de la Biblia se ha escrito para los incrédulos. Todo lo que está escrito es para los creyentes. Amén. Lo que pasa es que el creyente lleno del Espíritu Santo convence al incrédulo de pecado, de justicia y de juicio, y ese cuando viene, entonces empieza a comer de la palabra, ya es creyente. Pero la Biblia se ha escrito para los que han creído, no para los incrédulos. Los incrédulos tienen ya una ley en su mente. En la conciencia la tienen injertada. Y dice que esa ley los defiende o los acusa en base a sus razonamientos. Dice la Biblia que lo invisible de Dios, su deidad y su eterno poder se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. O sea, el hombre en su pecado, en su oscuridad, en su necedad, y como lo queramos poner, está perfectamente capacitado para, en sus limitaciones por causa del pecado, mire la creación que lo rodea y sabe que hay un ser inteligente y un creador que ha hecho todo esto. Por lo tanto, ya es responsable de todo lo que ve. Yo estaba con gente que está fumando heroína conmigo, yo predicándole el evangelio, la persona en su enganche, yo hablándole de Cristo, la persona hablándome de la impotencia que tiene por causa de, en ese momento, la dependencia que tiene de eso, pero parar y decirme, te voy a decir una cosa, yo sé que lo que tú me estás diciendo es verdad, porque todo esto que está aquí rodeándonos dice, esto solo nos ha hecho. Un tío con una plata en la mano diciéndome a mí eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, incluso en su pecado, está capacitado por la ley que Dios ha puesto en su conciencia.
De hecho, los llamados ateos, o gente que se esconde en el ateísmo o en el evolucionismo, ahora, como hace unos años atrás, se descubrió el genoma humano, el ADN, se están dando cuenta que cada ser vivo tiene una cosa que ellos mismos le han llamado el libro de la vida. Dice que hay tanta información en cada célula de cada ser vivo que si tuviéramos que imprimirla en papel, tuviéramos que ir al sol y volver. De cada ser vivo. Entonces están cambiando un poco la versión porque donde hay diseño, hay un ser inteligente detrás. Nada más que en el iris de cada ser vivo hay 127 millones de células que le dan al ojo la capacidad que tiene de el zoom en esto, los colores, todo. Están chocándose diciendo, es imposible que todo esto se haya hecho solo. Hay un ser inteligente. No quieren decirle que es el Dios de la Biblia, por eso lo llaman, hay un creador. Y entonces están cambiando la palabra evolucionismo por creacionismo. Esa misma inteligencia los va a condenar si no salen de ese ateísmo. El ateísmo es hojas de higuera para tapar una conciencia que está continuamente acusándolos o defendiéndolos en base a su razonamiento. Pasa que estamos viviendo un tiempo donde la conciencia de los seres humanos está cauterizada. ¿Sabéis lo que es una conciencia cauterizada? Una conciencia que ya no tiene capacidad de trabajar correctamente en base al bien o el mal. El cauterio era un hierro incandescente que lo calentaban hasta ponerlo a rojo vivo para sellar a los animales de campo, y donde lo sella con el anagrama que sea, pues lo hacían para distinguir, para sellar la propiedad, pero en esa parte que el cauterio ardiendo tocaba, ella no crece más ni como dicen por ahí, ni raíz ni rama. Entonces una conciencia cauterizada es una conciencia que ha quedado en un orden que no es capaz ya de discernir el bien del mal. Por lo tanto, Dios no puede usarla para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Dios tiene que despertar esa conciencia con la iluminación del Espíritu Santo. Pero lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí no es para los incrédulos, es para los creyentes. Y de eso yo quiero compartir hoy hasta donde Dios me dé. ¿Por qué? Porque la provisión que Dios nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Todos sabemos que jurídicamente o judicialmente hablando hay un acta de decreto que se escribe en contra de cada ser humano por los pecados cometidos. La Biblia dice que hay un escriba, un ángel escriba, que escribe un acta en contra de cada ser humano en base a los decretos que Moisés dictó. Y ese acta nos es contraria. ¿Por qué? Porque todo lo que Moisés dictó estaba basado en que el que violare la ley de Dios o de Moisés ha de morir irremisiblemente. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, acuérdate de esto siempre, la que pega es el alma, no el cuerpo. Hay gente que le echa la culpa al cuerpo, no, el cuerpo es un vehículo y es neutro. En él ha quedado injertada la inmundicia, pero la que peca es el alma. El alma que pecare, esa morirá. Se verá eternamente separada de Dios por toda la eternidad, porque muerte viene del griego thanatos, que significa eternamente separado de Dios. Eso es cuando la Biblia habla de muerte. Nosotros le llamamos muerte a lo mejor a una persona que fallece, la enterramos y no la vemos más y la metemos en el sepulcro. Pero eso no es muerte. Muerte es una eternidad sin Dios. Y el alma que pecare se verá evocada a una eternidad sin Dios. La gente ahora mismito sale un día de campo como este y disfruta del sol. Por eso dice que Dios es bueno. ¿Por qué dice? Porque le da el mismo sol a justos y a injustos. ¿No? Dijo Cristo, dice, y sé ustedes como Dios, como vuestro Padre, que si le da el sol a los justos y a los injustos, pues tú compórtate igual. Pero es como diciendo, el injusto no merece este sol, pero Dios es bueno. Claro, el injusto ve un día como el de hoy. Gracias a Dios tiene trabajo, pero no se lo puede agradecer a Dios porque no lo conoce. Dice, se la ha currado, me lo ha ganado, pues coge, venga, la parienta, el niño, esto, disfruta del día se va, se harta de comer, se toma 4 y se acuesta y mañana pues vuelve a lo mismo y está envuelto en eso, y en cierto modo hay una bondad que le impide ver a él la separación que tiene de Dios. Buena comida, buen frigorífico, buen sol, buen tiempo, buen clima, trabajo, gracias a Dios. Y eso a él lo tiene separado de la verdad de Dios. ¿Cuál es? Que como pase a la eternidad, en ese momento se abre el velo y se da cuenta, como dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de otro juicio. No hay reencarnación,
No hay que yo me quedo por ahí flotando como un efecto Ghost, espíritus ahí que están revoloteando, dando vueltas. No hay nada de eso. Todo eso es basura que se ha inventado el diablo. Pero cuando Pablo le escribe a la iglesia en Romanos capítulo 7 y capítulo 8, le está hablando de esa condenación moral que viene muchas veces a nuestras vidas porque no hemos aprendido a dejar nuestra vida en manos del Espíritu Santo. Es el agente que Dios ha enviado para gestionar lo de Dios. Tú no estás capacitado ni yo para gestionar una riqueza tan grande que Cristo nos ha dejado con su sacrificio en la cruz. La riqueza que tenemos como hijos de Dios es tan grande que necesita un administrador que te la gestione. Y ese administrador se llama el Espíritu Santo de Dios. Ustedes no han visto los bloques estos que son un bloque y otro bloque de piso, ¿no? Y otro bloque que ya se llama una intercomunidad y dice el presidente de la comunidad, escúchame, esto hay que buscarse que le llaman un gesto de finca. Pues si no, yo me voy a volver loco. El presidente de la comunidad tiene que coger entonces todos los días tomarse un Valium, no más que se levanta. De las historias de los líos. Entonces se levantaron ¿quién? Los administradores de finca. ¿Por qué? Porque es mucha abundancia, mucho... Lo mismo sucede con la gestión que el creyente recibe de parte de Jesucristo. La iglesia erróneamente no ha sabido descansar en la persona y la gestión del Espíritu Santo. El hombre ha querido suplir y entrar en ese oficio y el hombre no está capacitado para eso. Jesucristo dijo, yo me voy. Pero no dijo que nos iba a enviar Papa de Roma o a los líderes evangélicos o a los líderes de las religiones. Dijo, os enviaré al Consolador. Y yo no os voy a dejar huérfanos. Él cuando venga, Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Os hará saber lo que habrá de venir. Y dijo, y Él me glorificará a mí. Cuando los hombres que están puestos por Dios están llenos del Espíritu Santo, le dan la gloria a Dios. Cosa que pasa en algunas partes, pero en otros sitios no pasa. En otros sitios le están robando la gloria a Dios. Y coronándose con lo de Dios. Porque no son gente que son fieles ministros o competentes del nuevo pacto. Administradores de la gracia y de las cosas de Dios. Entonces, si Dios nos ha dejado una provisión para la condena de nuestros pecados, como yo estaba hablando antes, esa condena que el alma tiene, que es la sangre de Jesucristo, ¿qué es lo que nos ha dejado entonces para que yo no me condene moralmente? La persona del Espíritu Santo, que es la que gestiona todo lo de Dios en mí para que yo tenga paz en mi corazón, para que yo tenga reposo en mi corazón, para que yo tenga descanso y alegría y yo pueda servirle a Dios dentro de un descanso. Y hay muchos hermanos, no pocos, muchos, los que aman a Dios con todo su corazón, pero sienten una condena interior a nivel moral tan grande que no pueden servirle a Dios. Por causa de que no es el Espíritu Santo quien está gestionando esa salvación que han recibido, sino que son los hombres. Y los hombres han empezado a traer condenación por falta de entender lo que Pablo dice aquí. Y el remedio para esta condenación es la que sufre el creyente, no es la condenación eterna, es la que sufre el creyente día a día, que se tiene que levantar y está continuamente condenándose aquí por las cosas que ha hecho. Eso se llama condenación moral. Yo no sé si a ti te lo han dicho, a mí sí, yo también lo he dicho, porque yo no me voy a esconder de lo que sigo. Y le dices a la gente, hermano, hay que ser santo como Dios es santo. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Pues ya lo que tú no sabes que le han dejado de ahí. Una losa que lleva el hermano 1000 kilos aquí metido y ahora a la más mínima de cambio el hermano se va a contaminar por lo más mínimo que haga. ¿Por qué? Porque le ha metido el estándar de santidad. ¿Sabéis lo que significa la palabra santidad? Os lo digo así. Santidad significa esto. Absoluta pureza moral. Si yo te digo a ti, tienes que ser santo como Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor, te lo digo, te estoy predicando la palabra, pero no te la estoy encadenando correctamente. Ahora yo pregunto, en absoluta pureza moral, ¿cuántos van a aguantar después de que acabemos el culto y lleguemos a la esquina? Porque yo ni a la esquina llego limpio. En alguna parte tiene esto que conectarse. Y de alguna forma tiene esto que coger cuerpo en mí para que yo no ande moralmente condenado cada 10 minutos.
Ustedes me están entendiendo por dónde voy, ¿verdad? Dicen por ahí que a buen entendedor le sobran entonces las palabras. Vale. El remedio para esa condenación judicial es la sangre de Cristo. Está claro, lo sabemos todos. Dice en Romanos 3:23, te lo voy a citar. 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Siendo justificados gratuitamente, o sea, en base a eso, nada. Ahora, si moralmente no gestiono bien también eso, al final me veo condenado yo aquí moralmente y pienso, oye esto, que allí en el registro de Dios tampoco a mí me están aceptando. Porque hay una falta de comunicación con el trono de la gracia. Y yo he andado condenado muchos días de mi vida sin sentirme ni aceptado ni completo, creyendo que allí... Y hasta que yo empecé a entender esto en su correcto orden, porque no es posible que mi nombre del libro de la vida lo borren. Ahora me arrepiento y pido perdón y otra vez lo escriban. Y ahora me arrepiento, pido perdón y ahora la lío otra vez y otra vez lo están borrando. Digo, bueno, pues este hombre va a estar aquí todo el día conmigo, nada más que conmigo, no ve el trabajo que tiene. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Hasta que entiendes la identidad de hijo. Y el hijo no es esclavo, por eso dijo Cristo, el esclavo llega un momento que tiene que salir de la casa, pero el hijo no, el hijo permanece en la casa para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y ese verdaderamente libre se estaba refiriendo al peso jurídico, pero también al peso moral. ¿Por qué? Porque un padre nunca va a echar a su hijo de su casa. ¿Os acordáis del hermano del hijo pródigo que dijo, padre, dame la herencia? Pero hijo, si tú, dame la herencia. Bueno, tú te quieres ir, tú te vas. No lo puso el padre, él se fue. Estaba hasta aquí ya, ¿vale? Tu experiencia quieres tener, tu experiencia vas a tener. Ahora, en el momento que se arrepintió, lejos ya, allí, ¿eh? El corazón del padre, ¿cómo estaba? Palpitando por el hijo. ¿Cuántas veces dice, no, ese se ha apartado, ese ya está perdido? ¿Y tú te crees que Dios no lo sigue viendo como un hijo que se le ha ido de la casa? ¿O es que tú te crees que Dios la ha cogido, le ha metido otra vez toda la condena jurídica, se ha desentendido de... Y ese es el concepto y el perfil que acabamos entendiendo de parte de Dios por no entender estas cosas. El corazón del Padre va mucho más allá de un ministro evangélico, de un papa romano y del más santo de los santos. El corazón del Padre, el único que nos lo ha revelado, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el que nos ha revelado al Padre. Y él dijo, al Padre nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él os lo ha dado a conocer. ¿Y cuál es el corazón del Padre? Que siendo nosotros malos y transgresores y perversos, Él cogió y sacrificó a su Hijo por nosotros. Y le tuvo que decir, esta es la conversación entre Jesús y Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo, le dijo Nicodemo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Padre. Por eso, si cada vez que nos metamos en esto vamos escarbando y nos metemos en ese amor, Dios nos va a ir rompiendo los moldes que nos ha metido la religión. Porque la religión nos encierra dentro de nuestra propia santidad. Pero la persona del Espíritu Santo te rompe esos moldes de santidad que son mentirosos. Y al final lo que te pones a rescatar a gente que tú no te esperas, que Dios en tu mente antes las tendría perdonadas y las sigue amando y te pone a buscar perdido. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Ese es el evangelio. A buscar y salvar, dice la palabra. Y eso es lo que Pablo está certificando en la carta a los romanos. La carta a los romanos es una carta certificada a fuego, sellada por el mismo trono celestial, para que sepamos la identidad que tenemos y la libertad que Cristo nos ha dado por medio de la fe en su sangre. Pero ahora nos ha dado su espíritu, que es el que gestiona la salvación y moralmente sostiene la carga, porque te pone a mirar la justicia de Cristo y no la tuya. ¿Qué dijo Jesucristo? Ven y toma mi yugo, porque mi yugo es fácil, le dijo, y ligera es mi carga. Venid a mí y hallaréis, ¿qué dijo? Descanso para vuestras almas. Porque hay gente del pueblo de Dios que no tiene descanso en su alma, porque está cargando moralmente sus errores. Y como amamos a Dios y la conciencia está ahí, la conciencia se estimula con la ley.
Y la ley, cuando entra en nuestra conciencia, lo que hace es que busca el pecado como una persona que está en busca y captura. Por eso el apóstol Pablo, cuando empezó a entender esto, empezó en el capítulo 7 de Romanos, lo que está dando a entender, que la ley no es un diseño para santificar al creyente. El creyente ya ha sido santificado en la sangre de Cristo. La ley es un diseño para declarar transgresor al impío, al que está lejos de Dios, para que se arrime, para que se sienta culpable. Ahora, una vez que ya ha venido a Cristo, acabó la ley. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y la ley ya no es dada para el justo. Dice, entonces, ¿para quién es dada? Dice, para el impío, para transgresor, para desobediente, para secuestrador, para parricida, para matricida. Para ese es la ley. A ese sí, a ese le mete con todo. Para meterle kilos en la conciencia que ya no pueda más y venga a los pies de Cristo. Pero si ha venido ya a los pies de Cristo, se acabó esa condena. Y esto es una gestión que hay que aprender a hacerla, porque si no, va a haber problemas. Yo me movía en eso. Pero ¿qué es lo que hice? No lo averigüé por mí mismo y me dejé de llevar por mis educadores, mis tutores y mis ayos. Y cuando me vine a dar cuenta buscando santidad, porque yo me contaminaba cada 10 minutos, yo digo, bueno, mi momento que me tenga ayuno y oración, y ahí está mi mujer. Yo cada 2 por 3 le dejaba dinero, le dejaba a los niños y me iba a un piso. Hacer flexiones espirituales y vice. Y yo tengo que buscar santidad de una forma, porque yo... Hasta que en un ayuno escuché la voz del Espíritu que me dijo, no vuelvas a hablarle más de condenación a gente que yo la veo con mi sangre. Y fue como un galleto que me dieron estos así bien metidos, que cuando todavía no me había aclarado, me metió otro pero aquí. Y digo, ¿cómo? Y otra vez me lo repitió, no vuelves a hablarle más de condenación a gente que yo he lavado con mi sangre. Ahora me tuve que empezar yo a rehacer de esas 2 bofetadas que me dejaron a mí allí. Y entonces fue cuando empecé, digo, pues entonces tú me vas a encajar la palabra. Amén. Esto tiene que encajar de alguna forma, si no yo me voy a volver loco. Y el Señor empezó a encajarla. Aleluya. Y empecé a entender la justicia de Dios en Cristo. Por eso es que empecé a entender que el amor de Dios va más allá de una milla. Por eso dijo Cristo, al que te obliga a caminar una milla, acompáñalo 2. Porque los hombres van una milla. Si tú eres capaz de ir 2 millas, entonces ahí estás haciendo la voluntad de Dios y Cristo va contigo. Y tú dirás, ¿esto para qué? Porque en la segunda milla te vas a encontrar al que está reventado y tirado por la religión y por los hombres. Ese va a ser el que vamos a usar ahora. Amén. ¿Cómo? Hay un montón de vidas que están reventadísimos que los tiene Dios reservados. Amén. Para este tiempo. Amén. En vasijas de barro frágil, súper frágil. Pero que dentro tienen el tesoro de lo de Dios. Moralmente los cristianos siguen sintiendo condenación, ya que el bautismo de la cruz no quita las inmundicias de la carne. Dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde ahora a esto que nosotros hemos recibido nos salva, claro, de la condenación delante de Dios. Dice, pero no ha quitado las inmundicias de la carne. Tú sigues sintiendo lo mismo que sentías antes. Ahora Dios va a empezar a trabajar por el Espíritu para bajar las revoluciones de la tentación. ¿Cómo? Cuando te enseñe esto. Porque el alma sigue siendo la misma, el espíritu es nuevo. El espíritu inmundo ha sido circuncidado, no podía estar en nosotros. Te dan un espíritu nuevo. Es el espíritu de Cristo resucitado, que es Dios y hombre a la vez. El misterio escondido por tantas edades ha salido a la luz en la persona de Cristo resucitado. Un ser lleno de gloria y dice, bueno, pero eso es un ángel. Dice, no, es un ser humano que ha vencido. Esa es la iglesia. Esa es la versión de las versiones. El diablo se creía que había vencido cuando jurídicamente engañó a Adán y a Eva, porque bajo ley los tiene en condenación. Y Dios lo que no sabía el diablo es que Dios iba a ofrecer su propio hijo para redimir a la humanidad. Dice la Biblia, y no vino a redimir a los ángeles, sino que redimió a la descendencia de Adán. Amén. Por eso ha sido hecho fiador de un mejor pacto. Y no como la sangre de Abel que reclamaba justicia. Jesucristo murió pidiendo perdón para sus verdugos. Esa es la nueva estirpe que se está levantando. No pedimos justicia, pedimos perdón. Hasta el final. El diablo no puede resistir eso. Se tiene que ir. No puede resistir el amor. Te convence con 1001 razones para que busques justicia, mas sin embargo Dios te llena de su amor.
Porque dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y Dios muestra su amor para con nosotros de esta forma. ¿Qué? Dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú sabes lo que es pelear por una persona o por algo que es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, una y mil veces? Y te dice el diablo, la gente, los educadores, la policía, todo el mundo dice, pero si es un sinsentido, esto ya no tiene sentido. Y el Señor te dice, pues yo voy a morir por él. Aleluya. Y tú dices, pues si tú moriste con él, yo me meto contigo en el asunto porque aquí hay algo bueno. Amén. Y murió por mí. Y en esa milla extra es donde empieza a salir el fruto de Dios. El amor de Dios, eso es, hermano, lo máximo. Eso es lo mejor, participar con Cristo de ese evangelio. La revelación que tuvo Pedro, la revelación que tuvo Pablo, la revelación que tuvo Juan, son 3 revelaciones en diferentes tiempos. Pedro vio al Mesías fuera de él y lo señaló, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí estaba toda la revelación de Dios encarnada. Pero ese verbo que se hizo carne fue a la cruz. Vemos el procesamiento de Dios. Después de ir a la cruz, murió y lo enterraron, fue sepultado. Bajó a las entrañas de la tierra y como no había registro de él, y el poder de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. El poder de la muerte, el pecado, y el poder del pecado o la guión es la ley. Como él nunca venció la ley, que es lo que sostiene el pecado y la muerte, le quitaron toda esa base y al tercer día la muerte tuvo que soltarlo. Y cuando lo vieron otra vez aquí arriba, un ser humano ha vencido. Por nosotros los humanos que no podíamos. Él nos representa ahora delante de Dios. Ha sido procesado y ahora, después de resucitado, en gloria ha ascendido. Se ha presentado en el Tribunal Supremo y le ha demostrado a Dios, a su majestad en las alturas, delante de aquella fiscalía que te sacaba todo en contra por un solo error, le ha demostrado a Dios que los hombres pueden ser conforme a la voluntad de Dios. Y todo eso lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino y cuando se encarnó se buscó a sí mismo en las Escrituras. Por eso es que tú lees los Salmos y dice, sacrificio, ofrenda y holocaustos no querías. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres? Dice, me has dado un cuerpo. Ahora es que yo entiendo. El hacer tu voluntad es lo que a ti te agrada. Sí, yo voy a hacer tu voluntad en un cuerpo de pecado como el que vive en ellos. Y venció, hermano. Amén. Fue tentado en todo, dice la Biblia, mas sin pecado. Amén. Por eso ahora Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, se doble toda rodilla. Amén. Y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Amén. Nosotros, los demonios, los fiscales, los poderosos, los jueces, los presidentes, todos van a tener que doblar su rodilla y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Y nosotros tenemos ya esa revelación con nosotros. La tenemos con nosotros. Porque el Espíritu Santo nos la revela. Cristo ha sido procesado, hermano, y ahora se ha hecho aceite, que significa espíritu vivificante. ¿Qué decía Levítico 24:1? Que la ley del templo era que para mantener ardiendo las lámparas para el alumbrado, tenía que ser de oliva pura machacada. Cristo se sometió a esa ley para que la lámpara no se apagase. Y fue machacado en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio, cuando ha subido arriba y la fiscalía arriba se ha dado cuenta que nunca ha pecado, entonces ahora ha sido vertido de nuevo, que es el mismo Cristo, pero hecho aceite, alumbrando los corazones de aquellos que le han recibido. Por eso ya no podemos decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, ahora tenemos la revelación de Pablo que dice, cuando a Dios le agradó y llegó el tiempo de revelar a su Hijo en mí, ya no estaba dentro, ahora estaba dentro de él. Dice, no consulté ni con sangre ni con carne, sino que ¿qué? Que me propuse predicar a Cristo en la iglesia de Cilicia. Porque Pablo estaba predicando a Cristo de una revelación que tiene de él dentro, se ha hecho aceite. Y tiene toda esa iluminación. Porque el nuevo ser que se levanta no es de carne, de hueso y de sangre. Porque carne y sangre no pueden errar en los cielos. Es carne, hueso y luz.
Y ese ser de gloria lleno de luz, que es el Cristo de la gloria, nos da luz por su espíritu y nos sustenta por su espíritu. Por eso es que tú, para mantener una lámpara encendida, la tienes que tener enchufada. Para tú llevar la vida de creyente tiene que estar lleno de la persona del espíritu. ¿Y qué es ese espíritu? Es Cristo mismo hecho aceite. Cuando tú dices Espíritu Santo de Dios, si tú eres el enviado de Dios a mi vida, yo te voy a confiar mis pecados y mis errores. Tú dejas de sentir condenación y dejas de sentir condenación moral. Hoy no. Y a lo mejor mañana tampoco, pero pasado mañana sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va hallando en ti confianza. Él no puede hacer nada en contra de tu voluntad. Cuando tú empiezas a ceder la guardia, la bajas y se la dejas al Espíritu Santo y Él por las Escrituras empieza a convencerte de esa verdad, llega un momento que la condenación moral se va. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ahora, después de tener esta revelación, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ha salido a la luz una nueva ley y ha entrado en vigor. ¿Qué ley es esa? La ley de vida en Cristo. Cristo ha sido procesado y ese producto lo tienes corriendo por dentro de tus venas espirituales. Está lleno de luz. Por lo tanto, un ser que está lleno de luz no tiene conciencia de pecado. Continuamente eso va desapareciendo. Las revoluciones del pecado y de la tentación van bajando. Y tú dirás, yo eso no me lo creo. Pues yo te voy a dar un reto, pruébalo. No te estoy diciendo que te esfuerces, te estoy diciendo que te entrenes en creer y esperar. Porque el trabajo ese lo ha hecho la religiosidad. La ley de vida en Cristo es la nueva ley que está en vigor desde la cruz. Y por ley neutraliza la ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. Romanos 7, 21, 24, ya lo hemos hablado. La vida del Espíritu es el producto de esa ley, que es esa nueva ley, llamada la ley de vida en Cristo. Ese producto es Cristo procesado, hecho aceite, para darle vida y vivificar mi nueva identidad y la nueva criatura. Cuando Jesús se hace hombre, injerta a Dios en el hombre, porque Dios es espíritu. Y se mete en el hombre cuando Cristo se hace carne. Ya Dios se ha hecho hombre. Ah, pero Dios es Dios, puede hacer lo que quiera. No, no puede hacer lo que quiera. Porque si hace lo que quiere, tampoco es Dios. Él es justo y es legal. Ahora, cuando resucita entre los muertos, como un hombre ha vencido, ahora injerta al hombre en Dios. Y también eso se queda hecho para siempre. Por eso Jesucristo se quedará para siempre Dios y hombre. Antes era el verbo. Pero ahora es la nueva creación. Por eso es el primogénito de esta nueva creación que se llama la iglesia de Jesucristo. Amén. Dicen los testigos de Jehová, no, es que eso es creado, mira, ¿ves? Es el primogénito de la creación. Ahora ellos lo que no saben que es la nueva creación. Y eres el primero de entre muchos hermanos. Y se ha sacrificado, ya no será más el verbo. Todo apunta en la escritura que se quedará hecho hombre de luz. Y ese es el prototipo, es la matriz, es Sara. De ese prototipo que ha sido homologado en industria celestial, venimos a ser todos iguales. Porque ha sido aprobado. Es la patente. Es el copyright. Todos nosotros tenemos el mismo sello. Tenemos la misma imagen de él. Por eso, como compartimos otro día, dice Pablo, de la misma forma que hemos traído la imagen del terrenal, y como terrenales muchas veces la cabra coge para el monte, dice, de la misma forma traeremos la imagen del celestial. ¿Cómo? El Espíritu Santo, si tú lo dejas, y le firma poderes para que obre en ti, Él formará en ti la imagen del Hijo de Dios. Tú sabes que una persona que está fuera de un país no puede acudir por lo que quiera que sea, le puede firmar poderes a otra para que en su nombre, a todo efecto, firme en el nombre de Él y pueda hacer gestiones. Eso se llama en una embajada, una diplomatura, y tú autorizas a que otra persona haga las gestiones por ti. Tienes que autorizar que el Espíritu Santo te dé a comer esta escritura y te la creas. Porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? De la misma manera que el cuerpo humano tiene autonomía dada por Dios para proceder, el nuevo hombre en Cristo necesita poderes ante notario para obrar con libertad, sin traspasar nuestra voluntad. Pues aunque nuestro espíritu es nuevo, el alma tiene que transformarse, que ahí viene el griego metamorfosis, por medio de la renovación del entendimiento. Esto es lo que estamos haciendo hoy.
renovando el entendimiento porque el alma sigue siendo la misma. Y el espíritu la educa por la palabra. El instrumento que Dios usa, ¿sabéis cuál es? Es la palabra. ¿No se nos ha dicho muchas veces que esto es la palabra inspirada de Dios? Dios le ha metido su viento, que es su espíritu, porque viento y espíritu es lo mismo, es neuma. El neuma. Dios le ha metido su viento. Ahora, cuando tú vienes a esta palabra, te tienes que colocar bien para que el viento que ella trae, sea el espíritu, se te meta en tu espíritu y te quedes prensado de la gloria de Dios. ¿Os acordáis cuando hablamos de neumático? Así Dios nos lleva. Entonces, cuando yo recibo esta palabra, su espíritu, yo me he llenado de algo de él, que le ha dejado contenido en su palabra. Lo que ocurre es que muchos vienen a la palabra y no acaban de engranarse para que ese espíritu traspase a mi espíritu. Por una mala interpretación o por una interpretación incorrecta. Todo eso llega cuando empieza a moverse en nosotros, cuando entendemos a Cristo como nuestra justicia en la parte judicial. Por lo tanto, luego empieza a actuar en la parte moral. Cuando tú entiendes que eres un ser caído y que la parte moral tuya nunca va a ser perfecta, y ya lo entiendes y lo asimilas así como tal, llega un momento que el pecado cada vez se mueve menos. Tú dices, yo eso no me lo creo, pruébalo. Y dice, cuando en la parte jurídica, que es la cruz, vamos entendiendo esto, el Espíritu Santo va sintiendo libertad a través del crédito de la fe para actuar con autonomía en nosotros. De manera que empezamos a disfrutar de una moral en victoria porque hemos entendido que es un caso de ley. Un momentito ya con esto acabo. Nosotros hemos entendido que Dios al cuerpo humano le ha metido autonomía en cuanto a las cosas. O sea, si tú te comes cualquier cosa, tú no estás pendiente de eso, para dónde va, para dónde eso se deriva, qué hace el estómago con lo que tú te has comido, con lo que tú no te has comido. Eso es una autonomía que el mismo cuerpo sabe lo que tiene que hacer con los alimentos que tú le metes. O cuando te enfermas, el mismo cuerpo le pone la fiebre para como una defensa. ¿Eso quién la metió ahí? Ese comportamiento y esa forma de proceder y cómo trabaja la centralita, tú estás ajeno a eso. Eso se llama autonomía que tiene Dios por creación en cada cuerpo. Pero en la parte moral necesita de tu autorización para que veas que Él tiene la misma capacidad como en la parte natural. Inteligencia natural, está la inteligencia del cuerpo, está la inteligencia espiritual, que es la que tiene la iglesia, que no la activa, y después está la inteligencia artificial, que es la que nos quiere meter diablo ahora con todos los móviles, todo lo que viene bajando. Buscando una perfección que supuestamente no tenemos. Y sí la tenemos porque tenemos a Jesucristo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora mira lo que te voy a decir ahora. Cuando nosotros queremos vencer pecado de una forma moral, creamos un evangelio de prohibiciones. Usando la misma palabra. Y ahí viene, a los débiles le viene la condenación. Y a los fuertes hacen alarde de santidad hasta que entendemos el significado de la vida en el Espíritu. Entonces nuestra mente se adapta a una versión jurídica y escapa del legalismo, que es querer vencer a través de reglas morales. Si nos dejamos llevar por la religión, empezamos a meter prohibiciones y nos quedamos solos. Y ese es el evangelio que se ha predicado durante y se sigue predicando. Contra más prohibiciones yo tenía, mejor me sentía para meter caña. Y cuando me quedaba solo en mi honestidad, decía yo, pero si yo estoy para que me cojan y me echen a los leones. Aleluya. Pero como tenía muchas prohibiciones y me adaptaba a ellas, me sentía fuerte. Os voy a decir una cosa y ya con esto acabo. Dice la Biblia, procura presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien esta palabra de verdad. Procura. Porque los hombres nos la han vendido como la salvación de nuestra alma y que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Pero el mismo hombre que te ha predicado eso después te ha dicho, hermano esto y hermano lo otro, y sin darse cuenta o creyendo, no lo sé, te ha hecho creer o pensar que la sangre que te limpiaba de todo pecado, ahora también tú la contaminas. Y eso no es así. O te limpia todo pecado o no te limpia nada. Porque la sangre de machos cabríos y de animales, esa no limpiaba la conciencia, ¿vale? Ni solucionaba nada delante de Dios. Pero dice la Biblia que la sangre de Cristo limpia de todo pecado y hace libre nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Aleluya. Amén.
Eso dice la sangre eso dice la palabra que hace la sangre de Cristo. Si yo ahora intento cargar tu moral con pecados, me tengo que cuidar como ministro delante de Dios porque no me voy a presentar como un obrero aprobado. ¿Por qué? Porque estoy teniendo por inmunda la sangre del pacto. Porque si limpia, limpia. Y si no limpia, no limpia. ¿Te la presento como pura? Sí. No puede ser como la de los animales. Y dice la Biblia que el que tiene por inmunda la sangre del pacto, tiene que tener cuidado porque ya no hay más ofrenda por el pecado y lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Si la sangre limpia, limpia. Y la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. No de alguno, de todo. Padre, te damos gracias por tu bendito amor y misericordia. Te rogamos de que tú esta palabra la injertes en nuestros corazones por tu Espíritu y nos lleve a descansar y a poder servirte con toda legalidad, honestidad y amor, Señor. Te damos gracias y en ti seguimos esperando en el nombre de Jesús.